La desnutrición se abarca de diferentes factores o variables que se pueden detectar. Por ejemplo, vamos a hablar sobre una variable de ella, que es la estatura inferior a lo que corresponde a la edad. La estatura no viene o no se vincula con la edad que tiene el paciente, por lo cual llega a tener un retraso de su estatura a la edad que el paciente tiene. Su estatura suele ser baja. Se puede diagnosticar un paciente que no está ingiriendo las cantidades o la ingesta calórica necesaria y por lo cual está sacrificando estatura para la edad que él tiene. Otra variable que podemos diagnosticar es un peso inferior a lo que corresponde a la estatura. Por ejemplo, un paciente llega a tener un peso muy bajo a su estatura, no hay una relación del IMC. Entonces, ¿qué llega a pasar? A través de esta fórmula de que es peso entre la talla al cuadrado, este tipo de personas llegan a presentar un bajo nivel, puede llegar a diagnosticar una desnutrición, por lo cual están teniendo un peso que no va relacionado con la estatura del paciente. Y pues esta es una de las variables con lo cual se puede diagnosticar una persona que tiene desnutrición, que el peso no va relacionado con la edad, el peso no va relacionado con la estatura, se está sacrificando estatura. Entonces este tipo de pacientes, una de las principales razones que están sacrificando este tipo de variables en sus tomas antropométricas, ¿qué quiere decir? Que la persona no está ingiriendo los macros y micronutrientes adecuados, están sacrificando este tipo de detalles. Este tipo de personas no están teniendo una ingesta calórica adecuada. La desnutrición hoy en día es un tema muy interesante a abarcar porque hay muchos factores por lo cual llegan a padecer una desnutrición por cuestiones culturales, por biodisponibilidad, por zonas geográficas, porque no hay disposición de alimentos o por un mal llevamiento de ingesta calórica e incluso por enfermedades como trastornos alimenticios, que hay personas que llegan a padecer anorexia, bulimia y tienden a llegar a tener estas variables en sus diagnósticos nutricionales, que es bajo peso, baja estatura. Es un problema mundial la desnutrición y por lo cual es un tema que nosotros deberíamos de dar una solución, la Organización Mundial de la Salud, ya que hay personas que no tienen la biodisponibilidad y no tienen la cultura para poder tener una buena ingesta calórica. Hoy en día son muchos temas a abarcar y abordar sobre este gran tema, por lo cual es necesario que nosotros hagamos conciencia, un uso mejor sobre los recursos naturales para que nosotros podamos llegar a dar una solución a esta problemática que se está presentando, que es la desnutrición. Vamos a hablar un poco sobre la sintomatología de las personas que llegan a padecer desnutrición, por lo cual vamos a mencionar dos puntos, que es la astemia y la dinamia, que son personas que no tienen energías y las ganas de hacer una actividad en día, y por lo cual son pacientes que suelen estar durmiendo por mucho tiempo, por lo mismo de que se sienten cansados o depletados por la falta de energía a través de los alimentos que no llegan a consumir. Entonces ellos mismos tienen una restricción de alimentos dependiendo la causa, llegan a padecer este tipo de síntomas. Otro pues es un aspecto de delgadez y aspecto demacrado. Este tipo de personas llegan a ser unas personas muy bajas de peso, llegan a un estado de inanición o caquexia, que es el estado donde el cuerpo empieza a sacrificar sus reservas proteicas y sacrifican lo que es el músculo corporal, por lo cual este mismo músculo se llega a catabolizar porque no hay una ingesta proteínica adecuada. Entonces el paciente llega a padecer un estado de delgadez extrema, caquexia o inanición. Es muy importante ya que este tipo de personas llegan a padecer este tipo de aspectos por lo mismo de la falta de ingesta calórica, que puede llegar incluso a la muerte. La sintomatología se llega a presentar como mareos, un aspecto pálido, incluso un retraso en el crecimiento en los niños, ya habíamos mencionado. Llegan a sacrificar su estatura, el peso no es el adecuado para su edad o su estatura no es el adecuado para su peso, por lo cual estos variables y estos factores son los que nos van a ayudar a determinar, a diagnosticar qué tipo de desnutrición tienen. Hay dos tipos de desnutriciones, que es la desnutrición calórica, que se le conoce, o la desnutrición proteica, que se le conoce como kwashiorkor. Vamos a hablar un poco sobre la desnutrición calórica. Este tipo de desnutrición calórica, o mejor conocida como marasmo, es las personas que llegan a tener una restricción en la dieta sobre calorías, o en este caso que son los hidratos de carbono, son los carbohidratos. Son escasos este tipo de macronutrientes, especialmente los carbohidratos son la principal fuente de energía que aporta a nuestro cuerpo. Los carbohidratos al momento de ingerirlos se convierten en glucosa y es lo que nos permite tener actividades diarias. Entonces es lo que nos aporta la principal fuente de energía. Este tipo de personas llegan a presentar delgadez extrema e incluso llegan a padecer cansancio generalizado y por lo cual llegan a padecer caquexia. Llegan a tener pérdida de tejido graso, no hay una buena ingesta calórica. Este tipo de pacientes se les diagnostica como una desnutrición calórica o marasmo, mejor dicho.
Vamos a hablar un poco sobre la desnutrición proteica, que es mejor conocido como kwashiorkor. Como lo dice, es una desnutrición por falta de proteínas, por lo cual es escasa al momento de la ingesta o de la dieta diaria del paciente. Llegan a sacrificar músculo. Ya que hablamos sobre desnutrición, qué es la desnutrición, qué tipos de desnutrición hay, su sintomatología, pues vamos a hacer un poco de reflexión sobre el tema. Definición sobre la desnutrición es la restricción de la ingesta de los alimentos, ya dependiendo qué tipos de alimentos, ya sean carbohidratos o proteínas. Entonces hay una deficiencia, una carencia, es un desorden a nivel general. Entonces este tipo de personas se llegan a comprometer su estado de salud por la falta de una buena nutrición, que como lo habíamos mencionado puede ser origen a muchos factores y variables por la cual las personas no lleguen a tener una ingesta de alimentos adecuada. Nosotros como nutriólogos deberíamos de fomentar el apoyo, evitar que ese tipo de personas que no tienen un buen guiamiento alimenticio, tratar de resolver eso, ya que es nuestro trabajo como nutriólogos. Saludos.